Tiene la palabra el diputado Juan Brugue. Gracias, señor presidente. A esta altura del debate, obviamente que las pasiones políticas son perfectamente justificables, desde un lado o del otro. Yo lo que quiero hacer solamente es, desde frente a la reflexión que hicimos en oportunidad de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la viabilidad de la resolución que está siendo puesta en consideración, con alguna discrepancia de cosas que se han dicho tanto de un lado como del otro en lo que hace a las inmunidades parlamentarias. La primera de todas, decir de que no son solo dos inmunidades parlamentarias las que tienen los señores diputados y senadores de la Nación, sino que son tres y que están prescriptas en el artículo 68, que nos habla de la inmunidad de opinión, el 69, que no hace referencia a la inmunidad de arresto, y el 70, que según la doctrina se conoce como la inmunidad de proceso. Y este es el artículo concreto de la Constitución, último fijado, que tuvo como referencia allá en el año 2000, cuando ustedes sabían de que se había producido un hecho de corrupción en el Senado de la Nación concretamente. Había que buscar una forma de darle transparencia a la acción del Senado y la posibilidad de que participaran en procesos penales sin que mediara un desafuero, como era lo que establece el artículo 70 de la Constitución. Y así apareció la ley 25.320, que para muchos entienden que es una suerte de reglamentación de este artículo 70 y no una suerte de avance sobre las otras dos inmunidades que señalamos recién. De ahí quizá la confusión de algunos que hoy afirman de que solamente hay dos inmunidades, porque realmente el proceso en sede penal contra un diputado o senador de la Nación tiene sus características particulares basadas en la consecuencia del proceso propiamente dicho. Y cuando hablo de la consecuencia del proceso propiamente dicho, el artículo primero de la ley 25.320 nos establece de que cuando hay que tomar decisiones de parte del Poder Judicial en una causa en donde está siendo juzgado un diputado o senador de la Nación o aquel funcionario que tenga fuero, debe mediar en el caso de hacer una restricción a la libertad de la persona, impedimento de salir del país, la llamada prisión preventiva o aplicar una sanción, una sentencia condenatoria. Tenemos senadores nacionales que están condenados y que no han sido desaforados para cumplir las sentencias correspondientes, o sea que no hubo problema que se avanzara en el proceso, o sea, tenemos cuestiones más graves todavía, o sea, y que no se avanzó en el pedido de desafuero concreto, que en el caso del Senado de la Nación, se requiera la autorización o el pedido expreso del juez, porque a eso es lo que establece el mecanismo del artículo 70. Eso es una primera apreciación que me parece importante hacer, señor presidente, para que sepamos dónde nos estamos ubicando, porque ha habido planteos de inconstitucionalidades. También es cierto, y se ha dicho en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de que la Cámara es el intérprete de su fuero. La Cámara es el titular de los fueros. Como también es cierto, señor presidente, de que inmunidad no es igual que impunidad. Son dos términos totalmente diferentes en el ámbito constitucional. Por lo tanto, detrás de una inmunidad no se pueden encubrir impunidades, sino que todo lo contrario. Justamente el huracán, el terremoto que sucedió en el año 2000, en donde provocó la sanción de esta ley, buscaba eso justamente, de que los jueces pudieran avanzar libremente. Y hago esta disquisición en el artículo primero, en lo que hace cuando hay que tomar medidas restrictivas de la libertad de un diputado o un senador de la Nación, que cuando hay que hacer allanamiento a su domicilio, a su correspondencia o interceptar sus comunicaciones, que es el último supuesto del artículo primero de la ley que estamos haciendo mención. Y en ocasión de estar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, referencié de que efectivamente el artículo 70, en lo que hace a desafuero, requiere que el juez lo solicite. La única autoridad que está habilitada por la Constitución para solicitar el desafuero es el juez de la causa y para la causa que está investigando. Y referencié también, señor presidente, que
este último supuesto era diferente al del primero, a la primera parte del artículo 1, en donde no consta expresamente de que el juez tenga que solicitarlo. De ahí que en esa oportunidad entendimos que la interpretación genuina, que la puede hacer la Cámara y que podría dar a dos interpretaciones inclusive, llegado el caso, de que hace falta autorización o pedido expreso del juez o que la Cámara lo puede hacer por sí solo, quien es soberano para resolver esa interpretación de un lado o para el otro por las facultades que tiene y por los privilegios colectivos o las inmunidades, prerrogativas colectivas que tiene la Cámara, es la propia Cámara. Por lo tanto, en ese sentido, si la propia Cámara es la que decide en interpretar este último apartado en el sentido de que es la misma la que puede autorizar sin necesidad de que un juez lo pida, habiendo tomado conocimiento de la existencia de la causa, habiendo ilustrado de cómo es el avance de la causa y entendiendo de que pueda existir algún impedimento para que un diputado de la Nación, en este caso, o un senador, en el caso del Senado, pueda ser juzgado o allanado su domicilio, puede interpretar de que tiene que resolver este obstáculo, puede avanzar en ese sentido. Pero para que no quede en duda al respecto, es cierto lo que dijo el diputado Tonelli, hay un proyecto de modificación de este último apartado del artículo primero de la Ley 25.320, que es de autoría de la diputada Camaño, y que en ese apartado, ¿qué dice la diputada o qué propone la diputada? De que en el supuesto de que haya que hacer un allanamiento a un domicilio de un diputado, el juez comunique a la presidencia, pero no que solicite ninguna autorización. Esa es la interpretación genuina y es la interpretación que entendemos que tenemos que hacer en esta instancia y por eso que nosotros vamos a acompañar este proyecto por entender de que no se están violando las prerrogativas constitucionales, sino que se está poniendo en claro y en evidencia un principio constitucional que es igual para todos los argentinos, el artículo 16, que todos somos iguales ante la ley y que si las prerrogativas a lo que hace a las inmunidades que tenemos los diputados, lo es en razón de la función. Y esto no es desnotar la función, no es abrir la puerta a que cualquiera pueda ser avasallado en sus legítimas facultades, sino que es establecer una regla clara de cómo nosotros nos tenemos que poner a disposición de la justicia para que seamos iguales como es cualquier ciudadano común. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.